Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y que cuenta con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES. Nos juntamos todas las semanas para conversar sobre los problemas que nos afectan como sociedad, como personas, como humanidad, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy día vamos a tratar un problema sobre el cual nuestro invitado ha hecho múltiples investigaciones y que tiene una enorme importancia en los tiempos de hoy y que tiene que ver con los problemas de convivencia y de violencia, pero desde una perspectiva particular. Ya hemos tenido en nuestro programa análisis de las situaciones de violencia, cosas como el crimen organizado u otras que afectan al conjunto de la sociedad, uno podría decir a la sociedad como global. Y no hemos hecho siempre, no, hemos tenido también programas al respecto, sobre lo que uno podría llamar los espacios en los cuales estos problemas se desarrollan y se vinculan a las situaciones más macro. Estamos hablando del tema de la cohesión social y su contrario, el tema de la violencia. Ya hemos visto en otros programas que las sociedades contemporáneas, la sociedad latinoamericana y especialmente la sociedad chilena, atraviesa serios problemas de convivencia, del modo como se relacionan las personas. Eso afecta la vida política, afecta también la vida económica, en que la ausencia de cohesión impide la generación de ciertas metas comunes al respecto, pero afecta la calidad humana, afecta nuestros modos de ser, la ausencia de convivencia. Y esto va o los problemas de convivencia, la ausencia de cohesión. Y esto va asociado con los problemas de violencia. Ahora, si bien ello pareciera darse también en el ámbito general, también, como decía, se da en espacios más específicos. Y uno de ellos, y que es crucial, porque es el lugar donde se va generando la sociedad del futuro, es la educación. En la educación hay serios problemas de convivencia y hay, en el último tiempo, indicadores bastante preocupantes de violencia. Las violencias tienden a ser generales, pero también hay violencias específicas, propias de un campo institucional. Por ejemplo, el caso de la educación, del sistema escolar, es conocido el bullying. Bueno, ¿qué se hace o cómo se puede pensar un sistema educacional de mayor calidad de la convivencia y que ponga límites y ojalá elimine la violencia, no el conflicto, que forma parte del proceso educativo también, pero eliminar la violencia? Hemos visto expresiones de esto en los últimos tiempos, en algunos lugares emblemáticos de la educación, pero ello está presente en casi todo el sistema. Es una especie de virus y que, frente a lo cual, no siempre las respuestas
son las más adecuadas. Quizás esto se deba a que hay un problema en la sociedad respecto al tema de la cohesión y de la convivencia, como lo hay en las familias, por ejemplo. Entonces no es fácil resolver el problema en un solo ámbito como es el de la educación, porque sí requiere un tratamiento especial, sobre todo cuando uno toma en cuenta que en las últimas declaraciones que se han hecho sobre el sistema educacional en el mundo, los grandes principios que regir el sistema educacional, y también en las leyes chilenas, se ha puesto la convivencia como un objetivo educacional, no solo para que permita realizar un conjunto de otras actividades o de cumplir con otras finalidades, sino porque en sí mismo requiere una tarea educacional y ese es un bien en sí que la educación debe ayudar a promover y conseguir. Bueno, para hablar de estos temas hemos invitado a uno de los especialistas en el tema de la convivencia escolar, sobre todo desde el punto de vista de qué hacer en materia de la formación docente, que es un elemento clave para, digamos, ir avanzando en estos temas de convivencia. Se trata de nada menos que Pablo Valdivieso, doctor en psicología social por la Universidad de Granada en España, psicólogo de la Universidad de Chile, académico de la universidad, por lo tanto, en el departamento contiguo al departamento que organiza estas conversaciones, y que tiene una larga trayectoria en estos temas. Sus últimos libros tienen relación precisamente con convivencia y violencia escolar y realiza tareas de docencia y, como digo, de investigación en estos temas, preocupado fundamentalmente de cómo hacemos de la convivencia un objetivo digamos, fundamental del sistema educacional mismo. No solo, como decía anteriormente, de un medio para obtener otras cosas. Bueno, muy bienvenido, Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y quisiera partir precisamente por preguntarte, antes de pasar a las consecuencias que esto tiene, ¿cuál sería hoy día tu diagnóstico esquemático sobre los temas de cohesión o convivencia escolar y violencia que te parecen los elementos principales de ese diagnóstico? Bueno, buenos días, Manuel Antonio. Gracias por la invitación. Gracias también a la posibilidad de estar en esta radio, a la cual yo también quiero mucho, ¿no? Y los otros medios que ustedes utilizan. Mira, la temática que hoy día nos convoca, que tiene que ver con la convivencia, y yo digo, más que escolar, en el ámbito escolar, porque la convivencia es, primero que nada, una convivencia social, que hoy día la vamos a mirar en un ámbito específico, que es el ámbito de la escuela y que podríamos incluso extrapolarla al ámbito universitario. Hoy día tenemos más de 1.200.000 personas en educación superior, así que ahí hay todo un ámbito que se está abriendo también de pensar los temas convivenciales en la educación superior. Ese tema, que es la convivencia escolar, es un tema, yo diría, relativamente nuevo en términos académicos. Es un concepto que no tiene más de 20 años en la literatura. Antes en los colegios se hablaba de disciplina y de inspectorías generales. Hoy día se habla de convivencia y de equipos de convivencia. De hecho, la ley... En una época, cuando yo era sí, estudiante escolar, se hablaba de urbanidad. exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que ha habido un cambio cultural que está en proceso de instalación en la sociedad. Hay una ley que obliga a que todo colegio tenga un equipo de convivencia,
que tenga también un reglamento de convivencia interno y por lo tanto es un tema que está en instalación en la sociedad. Sin embargo, la convivencia tiene relación, yo diría, con dos conceptos que están mencionados. Si quiero hacer una pequeña relación para situarlos en ello. Un concepto que tú mencionaste es el tema de la violencia. Bueno, la violencia es una forma de convivencia, pero no es la única forma de convivencia. Puede haber también convivencias pacíficas, convivencias armónicas, etc. Entonces, uno de los problemas que ya tenemos es que se ha sinonimizado convivencia con violencia y hay que separarlas conceptualmente. Y lo que se espera es que los establecimientos educacionales, en la cual tenemos hoy día miles y cientos y millones de jóvenes y niños, sean capaces de aprender formas nuevas de convivir. Y eso en un ámbito complejo porque estamos en una sociedad que propone formas de convivencia en las cuales reina el que es más fuerte. Yo diría que si uno mira cómo resuelve los temas de convivencia la sociedad, fundamentalmente hay una lógica donde que aquel que es más fuerte puede decir cómo vamos a convivir y puede obligar a otro a hacer aquello que no hay. Entonces, en mi investigación, yo partí por otro concepto que tú usaste, que es el acoso escolar o bullying. Y cuando me puse a estudiar este fenómeno, me di cuenta que el bullying era una forma de violencia. Y me fui a estudiar violencia y como fenómeno social. Y ahí llegué hasta Aristóteles tratando de entender qué es lo que era violencia. Y como conclusión general, entendí que la violencia era la utilización de una fuerza para obligar a otro a hacer aquello que no haría por su propia voluntad. En síntesis, ¿no? Más complejo, pero en síntesis eso. Entonces, ese fenómeno de violencia es también una forma de convivencia. Entonces, ordeno el tema en términos de que lo importante es pensar la convivencia en nuestra sociedad. Dicho esto, por allá por el siglo pasado, siglo XX, cuesta decir siglo pasado, se pone como misión de la educación no solamente el aprender a aprender o el aprender ciertos conocimientos funcionales o el aprender a hacer, sino que también que la educación tiene como finalidad que los estudiantes aprendan a convivir de manera armónica y de manera respetuosa con otros, como una forma también de pensar que en la escuela se puede desarrollar lo que es formas de convivencia democrática. Es decir, practicar la democracia y la convivencia democrática en la escuela para formar futuros ciudadanos. Pero ahí hay una cosa importante, cosa importante que es la siguiente, lo que tú señalas. Hay dos dimensiones. Una, formar, que es también un tema que existe de hace mucho tiempo antes, ¿no es cierto?, que es formar para generar ciudadanos, es decir, formar para que puedan vivir en convivencias enriquecedoras, lo que se llamamos en síntesis la convivencia democrática. Pero no solo eso, sino para aprender a vivir ya en la escuela misma y en los otros ámbitos que se dan a esa edad, en forma para una convivencia pacífica, democrática, positiva, como se le quiera llamar, ¿no es cierto? O sea, hay esas dos funciones. Uno, preparar para, pero al mismo tiempo generar ciudadanía. No, pero eso en el futuro, pero para al mismo tiempo en la escuela misma. Y a esa edad tener ya relaciones de saber vivir en convivencia pacífica o armónica. Así es. Mira, a propósito de eso, hay que incorporar un par de elementos más. El primero es, ¿cuál es la consideración sobre la calidad de la educación?
Y si nosotros miramos los últimos 25 años después de la reforma educacional de los años 90, el concepto de calidad en la educación ha estado fundamentalmente ligado al CIMSE, que es el sistema que mide la calidad de la educación, y el CIMSE fundamentalmente lo que mide es matemática y lenguaje, el fundamental, y en el último tiempo ha agregado otros indicadores muy tímidamente. Entonces, lo primero que hay que pensar es que hay que cambiar el concepto de calidad de la educación. La calidad de la educación no es solamente tener buenos puntajes en 2 asignaturas, es también tener indicadores que nos permitan generar o saber que estamos generando futuros ciudadanos y actuales ciudadanos que sean capaces de convivir. Y eso ha puesto una atención sobre el tema de la calidad de la educación. Juan Rus, que ya falleció, un académico muy importante, decía que en la medida en que no incorporemos el concepto de calidad de la convivencia a la calidad de la educación, nunca vamos a tomar en serio el tema de la convivencia en el ámbito escolar. Y eso, como primera consideración, nos lleva a una segunda consideración. Perdón, ¿y eso se está midiendo actualmente? Estamos con con un indicador muy pequeñito que mide respeto, que mide ambiente seguro, pero que lo mide de una manera muy leve y todavía tenemos mucho que avanzar en eso. Pero eso nos mete en un segundo punto, que es que la escuela tiene que entender entonces, y en eso estamos trabajando ya en varios establecimientos, que para que haya una mejor convivencia hay que pensarla curricularmente. Es decir, así como pensamos que el estudiante tiene que aprender trigonometría o tiene que aprender lo que es la diéresis o cualquier concepto que está en el currículum, también tiene que aprender respeto, tiene que aprender valores, tiene que aprender a tramitar conflictos, tiene que aprender un conjunto de competencias sociales y emocionales que le permitan de alguna manera comprender al otro, como decía Maturana, un legítimo otro en la convivencia. Y eso desde, no desde el final, como de alguna manera lo hacía para el futuro, antes, la educación cívica, que era una cuestión curricular, o sea, había que aprender ciertas cosas para ser ciudadano, educación cívica, pero también que esto tiene que ser acompañarlo desde el comienzo, igual como la matemática o el lenguaje. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú curriculizas o generas un currículum para la convivencia escolar? ¿Y hay experiencias de eso ya? Estamos trabajando en eso y justamente por eso yo me he metido a pensar, y es la última tarea que estamos haciendo, tratando de desarrollar más en la línea de un FONDEP, un programa de formación de profesores que le permita a los profesores tener competencias y construir un currículum para formar en convivencia, porque el problema que tenemos es que no tenemos una asignatura de convivencia escolar. Lo que tenemos es asignaturas diferentes y tenemos algo de un espacio para la formación personal e interpersonal en la asignatura de orientación, que es 1 hora a la semana, es una cosa muy pequeña. Entonces, de lo que se trata es que tú transversalices un conjunto de valores a través del profesorado completo. Y en eso estamos trabajando, es una tarea mayor, fundamentalmente porque la cultura sigue exigiéndote. ¿Perdón? Porque la cultura sigue exigiéndote y la convivencia sigue siendo un medio para que los estudiantes puedan aprender matemáticas. Entonces, en la cultura mayoritaria te dicen, ¿sabe qué? Que así yo puedo hacer clase. Y sáqueme a los estudiantes que son desordenados, mándemelos a convivencia escolar o inspectoría para poder hacer clase. Entonces, culturalmente tenemos que pasar de pensar la convivencia solo como un medio y pensarla, además de como un medio, también como un fin. Y si yo pienso que hay un fin, hay una finalidad educativa en la convivencia, tengo que construir un currículum. Ahora, una cosa, hay experiencias porque este es un cambio, si se llega a curricularizar
esto, es un cambio muy, muy significativo que obligaría, además, a cambiar los indicadores de calidad en los famosos rankings. ¿Eh? Porque resulta que si esto no es, no se da en una cierta manera más universal, y tú introduces este currículum, por ejemplo, cosa que sería en sí mismo buena que se haga, se llega a hacer, pero puede aparecer con lo que se llama conocimientos o disciplinas blandas. Por lo tanto, ¿eh? que hagan que en el currículum de países que se incorporan esto en el CIMSE, quedaran, por ejemplo, no fueran igualmente valorados que aquellos CIMSE que se hacen en los países que solo tienen disciplina, valoran o tienen indicadores de disciplina dura. Bueno, el tema es que mientras tú tienes indicadores de disciplina por asignaturas verticales que se llaman, los ciudadanos siguen matándose entre sí, siguen utilizando la violencia como forma de relación. Hay un sociólogo que se llamaba, acaba de fallecer, Johan Galtung, y él decía que la violencia es el fracaso en la tramitación del conflicto. Por lo tanto, si tú piensas que la violencia es el fracaso en la tramitación del conflicto, obviamente que lo que tienes que hacer es a enseñar y aprender a tramitar conflictos que no signifiquen que el que tiene más fuerza obliga al que tiene menos fuerza a hacer lo que él quiere. Entonces, la curriculización es muy importante y eso significa un cambio cultural en el sistema, pero no solamente cultural en el sistema de cada escuela, también significa una toma de conciencia hoy día desde el Ministerio de Educación de darle cada vez más espacio, como se lo está dando progresivamente, a esta temática. Finalmente, si uno piensa, lo importante de un ser humano es cuánto sabe, cuánto está capacitado para hacer lo que sabe, cuánto sabe vivir con los demás y cómo esas tres dimensiones se instalan en una forma de ser, que es lo que nos planteaba el informe de Lors como cuando pensó la educación del siglo XXI. Entonces, esto hay que trabajarlo con mucha tranquilidad porque implica un cambio, pero también implica la instalación, y esas son las investigaciones que hemos estado haciendo en el último tiempo, de esta temática en la formación de los profesores, porque los profesores nos dicen, cuando los entrevistamos, nos dicen, mira, a mí me enseñaron matemática, me enseñaron lenguaje, me enseñaron historia, sí, me enseñaron cómo enseñarla, pero nunca me hablaron de cómo manejar un clima de aula, nunca me explicaron cómo manejar conflictos al interior del aula, nunca me explicaron cómo yo puedo desarrollar habilidades socioemocionales en estudiantes. Yo no sé hacer eso. Entonces lo que hago es pensar en error por un lado, y por otro lado, todo lo que tenga que ver con lo relacional. A mí me gusta más el concepto de habilidades relacionales que habilidades blandas, porque lo blando es como menos importante que lo duro. Entonces, yo prefiero hablar de habilidades o de competencias relacionales. Esas competencias relacionales pasan también por ponerlas en el currículum formativo de los profesores. Y en eso estamos en un esfuerzo muy fuerte, porque los profesores no saben, no están formados para instalar estas dimensiones en el proceso educativo. Y mientras no estén formados para eso, es muy difícil que las desarrollen. Y finalmente lo que pasa, Manuel Antonio, y eso es bien brutal, es que cada profesor resuelve los temas formativos como él cree. Entonces lo que tú tienes en la escuela es una suerte de Babel, donde hay tantas lógicas como profesores, pero tantas lógicas también como estudiantes. Y al respecto, déjame poner un ejemplo. Todo colegio tiene un proyecto educativo. En todo proyecto educativo hay ciertos valores que están puestos como su ideario. Cuando yo le pregunto a los directores, ¿cómo usted o qué hace usted y cómo lo hace para que estos valores
sean instalados en la comunidad educativa, no hay respuesta. O sea, son valores declarativos, pero respecto a los cuales no hay un currículum. Ahora, déjame hacerte una pregunta que me viene a propósito de lo que estás planteando. Yo entiendo bien la necesidad de curricularizar esta, digamos, esta dimensión. Pero la pregunta que uno se hace es si eso no es crear una rama, por decirlo así, un conjunto de cursos, de actividades curriculares, que tienen su propio sistema de evaluación, etcétera, 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 y que pasa a ser algo muy importante. Pero, ¿en qué medida van a afectar, o debieran afectar, a mi juicio, los otros currículos? En el sentido que no es solo algo paralelo de enseñar respeto, de cómo se enseña respeto, todo eso, sino que en matemáticas respeto no significa lo mismo que en lenguaje. Es decir, habría que entrenar no solo a profesores en currículum específico respecto de la convivencia, pero también uno debe decir que la manera como se enseña una u otra disciplina también implica, afecta la convivencia, el autorrespeto, todos los valores que van asociados a esta idea de la convivencia escolar. Mira, es tan importante lo que dices tú porque me permite entonces ingresar dos elementos más al tema de la convivencia. Hemos hablado de la importancia de curriculizar la convivencia. El segundo tema, que es muy importante, es el tema de la participación en la escuela. Porque a propósito de la didáctica y de la enseñanza y del aprendizaje de la enseñanza, un tema clave es que los estudiantes sean capaces de participar más en su propia formación. Es decir, avanzar hacia mayor agencia de los estudiantes en su proceso educativo. Hoy día tenemos una lógica donde el profesor, en muchos casos, en la mayoría de los casos, sigue dictando clases o leyendo un PowerPoint y los estudiantes desesperados tomando nota para no perderse ninguna palabra, de manera tal de poder reproducirlo después en una nota, en una prueba. Eso hace que los estudiantes sean poco ciudadanos en el sentido de hacerse cargo de su propia educación. Esa dimensión de participación en mi propia formación, sumada a la participación, existen ya mecanismos en la vida escolar, por ejemplo, en consejos de curso, en consejos escolares, en centros de estudiantes, etcétera. De nuevo, generan la posibilidad de ponerse de acuerdo respecto de qué convivencia queremos, pero al mismo tiempo va preparando, como dices tú, el ciudadano que queremos, que es un ciudadano que se hace cargo y se responsabiliza de su vida. Entonces, la dimensión de participación y de fortalecimiento de la participación, tanto en los procesos educativos como en la vida institucional por parte de los estudiantes y de los profesores, es muy importante. Y la tercera dimensión, para cerrar estos tres ejes, ¿no?, que es currículum, participación, es todo lo que dice en relación con la normativa. Es decir, cómo en una comunidad de 500, 600, 700, 1000, 1500, etcétera, o 20, somos capaces de construir un marco de acuerdos. Yo digo que las normas son acuerdos en el tráfico de la convivencia. Esos son las normas. Y por lo tanto, cuando tú haces participar a los estudiantes, tú haces participar a los profesores en las normas institucionales, lo que estás haciendo es, por un lado, potenciando la participación, segundo, internalizando las normas y por lo tanto haciendo de las normas un proceso de construcción colectiva y también un proceso educativo,
y además logras un marco comprendido por todos en el cual yo me comprometo a vivir una cierta manera. Pongo este ejemplo y con eso te devuelvo la palabra. Si yo tengo internalizada la norma y mi norma dice que no me voy a reír de ti porque tú eres un legítimo otro en la convivencia o porque tú eres un ser humano que tiene derecho de vida, me da lo mismo que la norma diga que me van a castigar porque yo me río de ti, porque no me voy a reír. Entonces, hoy día lo que tenemos es un gran acento en el tema de convivencia, es lo normativo, pero lo normativo como algo externo a el proceso educativo. Entonces los estudiantes andan buscando cómo doblar la norma, porque echa la norma, echa la trampa. Entonces, el construir normas en común y la construcción de esa norma común quede internalizada y el educar con todos los marcos normativos que están instalados en lo que se llama hoy día los reglamentos de convivencia escolar, en todos los establecimientos que están dados por ley, es fundamental. Entonces, curriculizas, trabajas participación y construyes participativamente los marcos normativos. Y eso te va generando un ambiente diferente en la escuela, que te permite que haya respeto, que permite que haya eh, salud mental, que haya cohesión, que haya identificación con los establecimientos. Y cuando se ha aumentado, todas las investigaciones muestran que cuando se aumenta la participación y la construcción colectiva de el marco que nos regula, mejora mucho el clima institucional, pero también mejora todos los aprendizajes. Y además se aprende a convivir con otros. Ahora, mi pregunta, yo entiendo que hay una parte importante que tú me la contestas, pero mi pregunta es si la introducción de estos principios y de este currículo no debiera afectar también los currículums propiamente de las disciplinas, llámese matemática, llámese lenguaje, etcétera. Porque suponen una definición operativa de respeto, de participación, etcétera, que afecta de alguna manera, no digo el contenido mismo, sino el modo como se enseñan los contenidos de las disciplinas. Yo quizás me expresé insuficientemente cuando yo digo que hay que involucrar a los estudiantes en su propia formación, es decir, ser agentes de su propio proceso de conocimiento. Eso implica un cambio en las didácticas fenomenal. Mira, estábamos haciendo una investigación sobre violencia en la escuela y estábamos en un curso muy disruptivo. Entonces le preguntamos a los estudiantes, ¿por qué ustedes están molestándose entre ustedes? Porque ese es el término que ellos usan. Y nos decían, es que estamos aburridos. Una cosa tan simple. O sea, si nosotros no cambiamos las formas de la docencia, no vamos a ser capaces, porque la forma de la docencia no es solamente forma, es fondo también, no toda forma es un fondo. Entonces, cuando yo pienso que yo soy dueño de toda la verdad y que la tengo que dictar a un estudiante, ese estudiante se aburre y por lo tanto se desordena y cae en Sobre todo incivilidad. hoy día, sobre Sobre todo. todo hoy día que además tenemos al lado la biblioteca universal, que es el teléfono, donde hay mucho más información que la que tiene el profesor. Entonces, Claro. obviamente que la didáctica es un tema que hemos visto que es fundamental para generar participación, para generar cohesión y para generar también eh, un grado de adhesión al proceso educativo. Los estudiantes están poco adheridos al proceso educativo porque la forma en que enseñamos es una forma conceptualmente tan abstracta que los estudiantes no saben qué tienen que ver eso con sus vidas. Y cuando se hacen experiencias, por ejemplo, de aula invertida y otro tipo de experiencia educativa, los estudiantes se enganchan. Proyectos colectivos, proyectos intergrupales entre varias asignaturas, han surgido didácticas nuevas. Entonces, el tema de la didáctica y la forma, cuando digo didáctica digo forma, es muy importante, sin lugar a dudas. Bueno,
tenemos que terminar. Estamos en el tiempo. Ha sido súper ¿Me interesante. permite decir lo último? Sí, Bruno? adelante, por favor. Algo sobre violencia que no conversamos mucho. Sí. Mira, la violencia que existe en la escuela, yo diría que tiene como una fuente que puede ser de la escuela, que puede tener que ver con el uso de ciertas lógicas internas que podrían estar más cerca a lo que se llama el currículum oculto, ¿no? Como concepto. Pero mucha de la violencia que hoy día tenemos en la escuela es reflejo de la violencia social. Eso es lo que Entonces, quería preguntar, la relación que se puede establecer entre ambas y, digamos, si se puede si hay que partir por una o hay que atacar ambas. hay que atacar ambas porque primero hay que ver internamente cuáles son los mecanismos de sujeción que tiene la misma escuela hacia los estudiantes, generando violencia simbólica, por decirlo, para acercarlo al tema de una violencia más de tipo de currículum oculto. Pero esto pone otra tarea en la escuela. No se puede trabajar sin tomar en cuenta dónde está la escuela, quiénes son sus padres y cómo se relacionan sus padres. Por lo tanto, tarea importantísima de la convivencia escolar es pensar el trabajo educativo también con los padres. Mira, las escuelas hoy día lo que han hecho es poner rejas, más rejas, más rejas, y muchas rejas para protegerse de su medio ambiente. Y lo que hemos llegado como conclusión es la siguiente: cada vez que entra un estudiante o un familiar de un estudiante, entra a la sociedad con todos sus conflictos y resulta que le ponemos puerta y llave durante 8 o 10 horas durante el día a 500 sociedades que están adentro en interacción. Entonces, lamentablemente tú no puedes pensar que la escuela puede hacer algo si no lo hace en tu comunidad local. Y por lo tanto, hoy día necesitamos, y estamos trabajando también en eso, y hay literatura, pensar la escuela como parte de una red local de relaciones, donde tú trabajas con bomberos, tú trabajas con salud, tú trabajas con la municipalidad, tú trabajas con la DIRECO, trabajas pensando la calidad de vida del territorio y no solamente pensándose desde un ombligo individual. Entonces, el tema de la violencia solamente puede ser abordado si lo abordas desentrañando los mecanismos internos que generan violencia de la escuela y también desentrañando aquellos mecanismos que podrían ser más propios de una violencia en la escuela, pero que no se genera en la escuela, que se genera como lógica social. Y si tú ves hoy día cómo resolvemos los problemas, los resolvemos al que tiene más fuerza. Entonces, ¿cómo quieres que los estudiantes no tengan esos mismos comportamientos? Ellos que están viendo en la televisión, ellos están viendo a sus padres. Por lo tanto, estamos obligados a trabajar también con la comunidad y especialmente con los padres. Bueno, muchas gracias, Pablo Valdivieso, por esta conversación sobre temas de violencia y convivencia en el sistema escolar, pero más allá del sistema escolar, las relaciones que esto establece con la sociedad en que estamos viviendo, que está, todos sabemos, en una seria crisis llamémosle, de su democracia social, más que su democracia política, de sus valores democráticos, y por lo tanto está, digamos, en una crisis de convivencia que se traspasa al sistema escolar y que a su vez el sistema escolar, si no lo resuelve, va a seguir alimentando esa falta de cohesión social. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes y estamos en contacto. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.